Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este cuarto domingo del tiempo de Cuaresma. Ya estamos más cerca del tiempo de la Pascua, nos faltan todavía un par de semanas, pero hoy las lecturas son muy profundas. La verdad es que la época de la Cuaresma siempre tiene material suficiente justamente para hacer esto que yo les he venido platicando en las semanas anteriores. El irnos formando, irnos preparando, irnos limpiando y puliendo para poder estar en el mejor estado. Vamos a comenzar como siempre cada domingo con nuestra oración y de ahí entraremos a nuestro mensaje fuerte. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de sus consuelos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y ahora hacemos la oración de familia educadora en la fe. Bendito sea Señor Jesús por el don de nuestro movimiento, porque nos ayudas a comprender que a imagen de la Trinidad de amor, convertiste a la familia en sacramento. Te alabamos Cristo Jesús, vida, verdad y camino de salvación, que con tu Espíritu nos infundes la gracia de la conversión. Por el Evangelio y la Eucaristía te damos gracias, Señor, porque hacen nuestras comunidades familias de fe, esperanza y amor. Para FEF te pedimos fidelidad y de sus comunidades la multiplicación, para sus miembros la santidad y de su carisma la renovación. Por la intercesión de María Santísima, danos sacerdotes y matrimonios santos, para que nuestras familias sean una alabanza al Padre y de amor y generosidad dulces cantos. Amén. Bien, como les comentaba, estamos en este ya cuarto, domingo del tiempo de Cuaresma. Y tenemos, la verdad es que, insisto, unas lecturas muy profundas que vale la pena que platiquemos. Como siempre empezamos con la experiencia de vida y este tema siempre es importante. Si ustedes están conscientes, este tema de que estamos viviendo en este 2021 y desde el año pasado 2020, con el tema de la pandemia, nos lleva constantemente a ver la muerte de forma muy distinta. Yo recuerdo que mi abuelo, mi nono, el papá de mi papá, pues nos contaba que le tocaba ver morir, pues le tocó ver morir en casa a su papá, ¿no? Me acuerdo que mi abuelito, el papá de mi mamá, nos contaba que tanto su papá como un hermano le tocó verlo ahí morir en casa. Es decir, la muerte era algo mucho más cercano. Eh, Esto no estoy diciendo que fuera bueno o malo, sino simplemente que el tener la muerte mucho más cerca nos hace también reflexionar el inverso. Es decir, cuando veo proyectada la parte negativa, normalmente entiendo la parte positiva. Y entonces me tiene que llevar esto a varias preguntas, ¿no? ¿Para qué estoy en esta vida? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Para qué estoy viviendo? ¿Hacia dónde estoy dirigiendo mi vida? ¿En qué debo dedicar mi vida? Si mañana me muriera, ¿a qué le dedicaría esos últimos minutos, esas últimas horas? ¿No? Y esto me lleva a una historia que me encanta de San Luis Gonzaga, que en algún momento el estudiante jesuita estaba jugando y a mitad de su juego, un compañero de su juego le pregunta, ¿no? Le pregunta, oye Luis, ¿qué harías si supieras que el Señor te llama para el juicio final? Y San Luis Gonzaga le contestó, seguiría jugando, ¿no? Me encanta, San Luis Gonzaga de hecho es patrono de la juventud. ¿Por qué? Porque él estaba alerta y no necesitaba lo que muchas veces nosotros estamos, y que la cuaresma es una oportunidad para hacer esto, como como este alcanzar y decir, híjole, voy retrasado y alcanzo. ¿No? Es como el alumno que cuando el maestro llega y dice, mañana hay examen sorpresa, o ahorita hay examen sorpresa, y él voltea y dice, ok. ¿Por qué? Porque he puesto atención en clase, porque he entendido los conceptos, porque he repasado tal vez en la tarde. Entonces, bueno, eso es lo mismo que San Pablo dice en la primera carta a los Corintios en el capítulo 10. Dice, ya sea que estén comiendo, ya sea que estén bebiendo, hagan cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Entonces, San Luis Gonzaga está jugando, está viviendo, y en ese vivir, para él es normal el tema de si es, sigo jugando y sigo teniendo una vida, voy a decirlo así, normal. Bien, déjenme llegamos al mensaje de este domingo, que es un mensaje muy profundo y lo tomé
de un análisis que hace Santo Tomás de Aquino justamente sobre el Evangelio de este domingo. Y sobre lo que trata, es un estudio, recuerden, Santo Tomás de Aquino siempre es muy profundo, y es un estudio que Santo Tomás hace sobre 4 factores, 4 conceptos que nos muestran por qué el amor de Dios es el ejemplo del amor y eh, por qué nos pone como el más grande de los amores. Déjenme empiezo por el primer factor. Recuerden de un concepto que después hemos ocupado aquí varias veces, que decimos, no podríamos entender a Dios trinitario si no lo comparamos o no usamos la palabra que San Juan dice en su carta, Dios es amor. ¿Qué involucra que Dios sea amor? Recuerden, alguien que ama, alguien que es amado y el producto del amor. Alguien que ama, Dios Padre, alguien que es amado, el Hijo, y el producto de ese amor, que es el Espíritu Santo. Y por eso la familia es lo más cercano a eso, ¿no? Un padre que ama, que se entrega a su esposa, la esposa que se siente amada, y producto de ese amor están los hijos. Ok. Bajo ese concepto que es fundamental que lo entendamos, déjenme voy a estos 4 puntos que Santo Tomás explica para esto. Número 1. Recuerden, todo esto está escrito de Santo Tomás para explicar por qué el amor de Dios es el amor más grande. Número 1. Por la persona que ama, el Padre, ¿no? Es Dios quien ama de forma inconmensurable, es decir, magnánimamente. El amor inicia en Dios y nosotros devolvemos, y digo la palabra devolvemos, es un poco reflejamos ese amor, ¿no? Dice en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 33, tú eres quien ama a su pueblo. Todos los santos están en tu mano, es decir, todos los escogidos están en tu mano. No somos, en una relación, y esto creo que pasa muy humanamente, siempre sabemos que uno es el que inicia el acercamiento con el otro, ¿no? El chico que se acerca a hablar con ella, o la chica que tal vez le hizo los ojitos o le hizo alguna señal, pero alguien inicia. Tenemos clarísimo que el que inició desde la creación, y si nos vamos al Génesis, pero en toda nuestra vida el que arranca siempre esta relación de amor, siempre es Dios Padre. Déjenme voy al segundo factor para demostrar que el amor de Dios es más grande. No lo demuestro yo, de Santo Tomás de Aquino. Jesús, desde su condición de el ser amado, recordemos Dios Padre ama, Jesús el ser amado, lo toma en la dimensión de hombre, es decir, de una criatura corporal. Ahorita lo voy a llevar también a la parte divina. Recuerden que Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios. Desde su visión 100% humana y siendo una criatura corporal en el mundo, es decir, existe en el pecado, en la falla, en que no somos perfectos. Y entonces por eso San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 5 versículo 8 dice, Dios no obstante nos demostró su amor al enviar a Cristo a morir por nosotros, aun cuando éramos pecadores. Es decir, Dios tiene esta capacidad de meterse dentro del pecado sin ser afectado por el pecado, dice también San Pablo en otro texto, ¿no? Igual a nosotros, excepto en el pecado. Bien. Tercero, la grandeza de lo que Dios es a través de lo que nos regala. Volten a ver a cualquier otra mitología o cualquier otra religión, voy a poner el caso del hinduismo en particular. Los dioses, para que yo te dé algo, tú me tienes que dar algo. Entonces se vuelve un tema económico de tú me das y yo te doy. El cristianismo no nos debe de pasar eso. En el cristianismo tenemos que tener siempre, siempre la conciencia de que todo lo que tenemos, y si alguien quiere leer más de esto, puede leer todo lo que escribió Santa Teresita, todo es gracia, todo es regalo, todo es don. Y aquí déjenme esto lo divido en 7 puntos. Este tercer punto de lo que Dios nos regala. Número 1. Por amor todo se nos es dado como regalo. En ningún momento Dios nos lo cobra. Vean a la gente que puede ser más mala, más corrupta. La peor gente, Dios no le quita. No es en este tema económico decir, ¿no? Como los papás lo hacemos. Como no hiciste lo que yo te dije, ahora te castigo y te quito lo que te di. Dios ya dio ese regalo y lo deja libre albedrío de nosotros a cómo lo ocupemos.
Dice San Gregorio, la prueba del amor, acuérdense que San Gregorio es uno de los doctores iniciales de la iglesia, la prueba del amor está en las obras, es decir, por sus frutos los conoceréis. Donde el amor existe, se obran grandes cosas. Cuando deja de obrar, deja de existir. Entonces, cuando vemos la ausencia de acción, cuando vemos a veces la demagogia, ahí no hay tanta acción, ahí no hay tanta obra, ahí está haciendo falta pues amor. En el caso de Dios, nos da el mayor de los regalos, que es su Hijo unigénito. Y por eso dice tal cual el texto de Romanos también 8:32, el que no retuvo a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Es decir, no podía darnos nada mejor que a su propio Hijo y nos los dio. Entonces no se guardó nada y no tenía necesidad de darlo porque no necesita nada de nosotros, ¿no? Cuarto punto, dice el texto, y lo explica muy bien San Gregorio, dice, su hijo, es decir, su hijo natural, nosotros somos hijos putativos, es decir, somos hijos adoptados, ¿no? Y es de la misma sustancia del Padre, lo decimos en el credo cada vez que estamos en misa. No es un hijo adoptivo como nosotros. No habla de aquellos hijos de los que el salmista en el Salmo 82 dice, yo digo, ustedes son dioses, es decir, ustedes son, recuerden que cuando nos bautizan también tenemos este tema de ser sacerdotes, profetas y reyes. Nosotros somos hijos por adopción, pero en el caso de Jesucristo es su hijo único, ¿no? Unigénito. Esto, y San Gregorio tenía que luchar contra el arrianismo, en particular en el concepto de que Jesucristo era solamente hombre. Entonces, esto muestra que la opinión de Arrio era falsa, porque si el Hijo de Dios fuera solo una criatura, como Arrio dijo, la inmensidad, ¿no? El infinito amor de Dios no podría entrar en algo que es finito. ¿Me explicó? Algo infinito como es el amor de Dios, en alguien que es finito, que es solamente una criatura, no podría recibir todo el amor de Dios. Entonces, ninguna criatura, ninguno de nosotros puede recibir todo el amor de Dios. Claro que recibimos el amor de Dios, pero no podemos recibirlo todo porque somos finitos, explotaríamos si recibiéramos todo esto. Finalmente, dice el texto que es el unigénito, para demostrar que Dios no tiene un amor dividido entre muchos hijos. No es un Zeus que divide entre sus diferentes hijos y tiene a su hija preferida. No se divide, ¿no? Es más, si ustedes leen muchas veces el texto, el diablo viene la palabra diablo en algunas traducciones de latín viene de diabolos, del dividido, el que divide. No, en Dios nunca podemos encontrar la división. Me encanta, el obispo Brown explica siempre este concepto diciendo cuando son la multiplicación de los panes y los apóstoles le dicen, diles que se vayan a sus casas. No, Jesús dice, no, al contrario, que vengan, denles ustedes de comer, como llamando a la unidad, nunca a la dispersión. Entonces, en este tema de decir que es su hijo único, no hay una división en el amor entre muchos hijos. Pero todo es para ese hijo, para Jesucristo, que dio para probar la inmensidad de su amor. El Padre, dice San Juan en el capítulo 5 del Evangelio, el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace. Y nosotros conocemos, Jesucristo mismo también se lo dice a Andrés, ¿no? Le pregunta, ¿no? Muéstranos al Padre, lo único que queremos es casi que nos muestres a Dios. Y dice, es que la única forma en que conozcas al Padre es a través mío, a través de Jesucristo. Cuarto punto de este análisis bellísimo de Santo Tomás de Aquino sobre el tema del amor de Dios. Y ahorita van a ver por qué es fundamental entender esto para poder entender lecturas. Cuarto, la grandeza del fruto de su amor, por el que obtenemos, ¿qué obtenemos? La vida eterna. Por eso dice el texto, que el que crea en él no se pierde, y al contrario obtiene la vida eterna, porque Jesucristo nos obtiene mediante la muerte en su cruz, nos obtiene la entrada al paraíso. Entonces, en resumen de este primer mensaje, el amor de Dios es infinito y lo vemos en 4 cosas.
en la persona que ama, Dios Padre, en la condición de Jesús amado y que nos los da, en la grandeza de que nos lo regala y nos regala lo más importante que tiene, y finalmente en el fruto de ese regalo, que es la salvación. Bien, ahora sí que entendimos esto y este mensaje del amor de Dios, podemos entrar a las lecturas. La primera lectura está tomada de un libro que pocas veces leemos, que es el libro de Crónicas. Normalmente el libro de Crónicas nos va a narrar los últimos años del reinado de Salomón y hasta la época del exilio a Babilonia. ¿Ok? De lo que habla la lectura, y ustedes la van a ver, es una lectura larga, es una lectura de varios versículos, está tomado del capítulo 34, y aunque hace un corte la liturgia de este domingo, es una lectura larga. ¿En qué quiero hacer pausa? En particularmente en la parte inicial. Dice, en aquellos días todos los sumos sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades. Bien, me encanta ocupar un ejemplo cuando hablamos de fidelidad o de infidelidad. No desde el aspecto de una relación de pareja, de me fue infiel porque estuvo con alguien más. No, déjenme ocupo la palabra fidelidad o infidelidad desde el aspecto del sonido. Si a alguno de ustedes les tocó más a la gente más grande, antes los radios en el coche o en casa había que sintonizarlos. O sea, no era que uno pusiera, pues quiero escuchar 88.1 y simplemente lo encontraba automáticamente. No, había que ocupar una perilla y uno sintonizaba y cuando llegaba al punto exacto, escuchaba el sonido con una gran fidelidad. Pero si yo desintonizaba, el sonido ya no tenía la misma fidelidad. Entonces, cuando el texto de Crónicas está diciendo, todos multiplicaron sus infidelidades, es decir, se salieron del tono y del canal en el que puedo escuchar, ver, hablar con Dios, practicando todas las abominables costumbres de los paganos, es decir, vivieron como si no fueran escogidos por Dios, como si no fueran santos. Acuérdense que es santos escogidos. Y mancharon la casa del Señor. Acuérdense del domingo pasado, cuando Jesús llega al templo y limpia el templo, limpia la casa del Señor, que también puede ser nuestro propio cuerpo porque es el templo del Espíritu Santo. Entonces, si ustedes leen la lectura completa, narra hasta que Ciro va a mandar a los judíos a que digan, regresen a Jerusalén, a la tierra prometida, y reconstruyan el templo. Pero la parte que es importante de esto es que en muchas ocasiones, igual que estos judíos con lo que empieza el texto de Crónicas, nosotros podemos cometer el pecado de Esaú. Si recuerdan la historia de Esaú, Esaú es gemelo de Jacob y nacen al mismo tiempo. Jacob sale agarrándole el pie a Esaú y uno sale velludo, el otro no sale velludo, uno es el preferido del papá, otro es el preferido de la mamá. Pero si recuerdan, Esaú cambia su progenitura, o sea, su ser el primogénito, por un plato de lentejas. Algo que es santo, algo que es único, algo que es especial, cambiarlo por algo profano. Eso es profanar, por algo insignificante. La Real Academia Española, y me encantó estas definiciones, le pone dos definiciones claras a profanar. Tratar algo sagrado sin el debido respeto. Y la segunda definición dice deslucir, desdorar, deshonrar, prostituir, hacer uso indigno de cosas respetables. Creo que nosotros, cuando no reconocemos el amor de Dios, lo profanamos. Es decir, el amor de Dios, que es algo sagrado, no lo damos ese respeto, lo deslucimos, lo deshonramos, lo prostituimos. Dios nos da lo mejor que nos puede dar y nosotros lo ponemos como plato de segunda mesa. Eso es lo que nos cuenta el libro de Crónicas, que probablemente lo escribió, todo nos indica que lo escribió el profeta Ezra. Cómo todos fueron infieles al plan de Dios. Lo que era santo, que era el templo, que eran los ritos, las costumbres del pueblo de Israel, los profanaron y mancharon la casa del Señor. No solo la física, sino la personal, la espiritual. Y ante eso Dios no tiene otra opción que lo que veremos en el Evangelio. Darnos a su Hijo
para salvarnos de esa podredumbre, de esa tendencia a volver profano lo divino. En el Salmo los quiero dejar con una tarea muy bella. El Salmo es muy bonito, el Salmo es el Salmo 137. A ver, como saben, siempre los Salmos tienen de pronto ahí dos números. Lo van a ver en sus misales como 136, pero es el 137 en sus Biblias. Y yo les pediría que lo que hagan sea este ejercicio. Hay dos ciudades mencionadas en el Salmo. Lo dejo un poco como tarea. Cada vez que encuentren la palabra Babilonia, entiendan este concepto de estar en el lado profano, en el lado alejado, en el lado no santo. Y cuando vean el concepto Jerusalén, vean ese lugar cercano a Dios, esa calma de estar en el uno a uno, adorando a Dios, estar en el uno a uno con Él. Entonces, en el Salmo les dejo ese tema, ¿no? Hagan este ejercicio como un ejercicio en el cual encuentro este texto, no tanto poniéndole el título Babilonia y Jerusalén, sino decir es cuando estoy lejos de Dios, cuando estoy cerca de Dios, cuando estoy... Y entonces véanlo más como un diálogo con Dios. La segunda lectura es una belleza de la carta de San Pablo a los Efesios, profunda y tiene muchos puntos para analizar. Yo saqué 9 puntos para analizar con ustedes el día de hoy. Número 1, fíjense, dice ahí, dice la lectura. Estábamos muertos por nuestros pecados. ¿Okay? Fíjense la conjugación de los verbos. La conjugación de los verbos dice estábamos, es decir, está hablando de un tiempo pasado. Antes de que Jesús muriera por nosotros en la cruz y nosotros creyéramos en que a través de esa muerte en cruz nos salvamos, estamos muertos porque nosotros estamos ensimismados. Si yo soy el centro de mí mismo y yo soy juzgado por mí mismo bajo mis propios conceptos, siempre pierdo. No hay forma de ganar. No hay aquí un tema de decir, bueno, es que hay una forma en la cual yo puedo... No. Si te juzgara hoy Dios por tus pecados y tú dijeras, bueno, pero traigo todas estas buenas obras versus estos pecados, no te alcanza. A nadie de nosotros nos alcanza. No se engañen, no nos engañemos. A nadie nos alcanza. Segunda, dice aquí, Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo. Me encanta escuchar esto. Lo hacemos en el amén solemne, justo antes del Padre Nuestro. El sacerdote toma el cáliz y la hostia y dice, por Cristo, con Él y en Él. Hoy San Pablo ocupa únicamente dos partes de esta triada. Dice nada más él, por Cristo, va a decir con Cristo y en Cristo. ¿Ok? Cristo mismo nos dice que Él es el camino. Solo con Él y en Él podemos llegar al Padre. Entonces hay que entender este tema de con Cristo y en Cristo. Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, con Cristo encuentro el camino, con Cristo es el camino, en Cristo camino, en Cristo encuentro la verdad, en Cristo encuentro la vida, por Cristo y en Cristo. Entonces, con y en. ¿Ok? La verdadera vida no la vamos a encontrar metiéndonos más en nuestro egoísmo, lo vamos a encontrar en la medida que estemos con y en Cristo. Tercer punto, dice aquí, vuelve a repetir, vuelve a ocupar este método San Pablo. Con Cristo y en Cristo nos ha resucitado. Cristo vino a la profundidad de nuestro pecado y de ahí nos sacó, desde ahí nos resucitó. Me encantó una reflexión, me fascinó una reflexión que hizo el otro día el obispo Barron, que decía, a ver, si Dios hubiera dicho el típico un poco Harry Potesco tema de mover la varita y decir bueno, que Juan Carlos quede curado de todos sus pecados. Eso hubiera sido como si yo fuera una esmeralda, una perla, y hubiera caído adentro del estiércol, ¿no? De popó. Y simplemente Dios dijera, abracadabra, pum, que quede limpio. Pero sigo adentro del estiércol. Aunque me limpiara remotamente, lo que tiene que suceder es que Cristo tiene que meterse, y perdónenme la expresión, a la mierda
de este mundo, ensuciarse todo, todo, y desde ahí sacarme. Entonces, Él nos ha resucitado porque se ha metido a ese estiércol, se ha metido a esa fosa séptica en la que yo estaba metido y desde ahí me sacó y después me limpió. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¿No? Y después dice aquí el texto, con Él nos ha reservado un sitio en el cielo. Como ustedes saben, los que han seguido esta serie de videos, el blog, saben que tengo una fascinación particular por el juicio final de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Y si se dan cuenta, ese lugar reservado en el cielo, no veamos a Cristo como el juez únicamente que exige. No, no, no. Es como este señor que dice, ya abrí esta puerta. Y por eso está rodeado de santos. Y por eso está relleno de gracia, ¿no? Entonces, Cristo ha muerto para que todos los que crean en Él disfruten del paraíso creado por su Padre. Mas también es justo, por eso es el juicio final. Solo permite la entrada a los que vivieron buscando ese sitio en el cielo, los que buscaron creer en Él. Quinto, sexto, séptimo y octavo punto de esta lectura que me encanta. Dice, hemos sido salvados por la gracia mediante la fe. Esto no se debe a nosotros mismos, sino que es un don de Dios. Esta tetrada, así es la palabra, estos 4 puntos, son bellísimos y hemos obtenido la salvación como regalo, ¿no? Primer punto es salvados por la gracia, lo que decía Santa Teresita, todo es gracia, todo es un regalo de Dios. Solo puedo llegar a ese regalo mediante la fe. Traduzcan la palabra fe mediante una relación con Dios. La fe no es este tema donde decides yo tengo que conocer más. No, 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 no es conocer más. Es simplemente abrirme a una relación con Dios. Tercero, dice aquí clarísimo, no se debe a ustedes mismos. No se debe a yo soy Juan Camané. Mira, como yo tengo una cruz más bonita que la tuya, yo tengo más derecho que tú. No, para nada. No es por mí, ¿no? Y finalmente dice, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Último punto de esta segunda lectura, bellísimo, el noveno. No se debe a las obras, ¿no? Tampoco, dice San Pablo, tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir, ¿no? Yo no puedo llegar a decir, oye, Señor, yo voy a llegar ahí con San Pedro, voy a tocar la puerta del cielo. Oye, ¿has visto el sitio de catecismo.blog? ¿Has visto los videos que subí en YouTube? ¿No los has visto? Pues por eso, pues que si ya los hubieras visto, mira, ya ni me juzgabas, me dejabas entrar. San Pablo termina con una frase preciosa esta lectura. Dice, porque somos hechura de Dios, somos el imago Dei, la imagen y semejanza de Dios, creados por medio de Cristo Jesús. Acuérdense, ¿por qué somos creados por Cristo Jesús? Porque cuando Dios dijo que se haga, la palabra es Cristo. Él es el que nos crea a través de la palabra de Dios, para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Es decir, cuando yo estoy haciendo este video, cuando yo estoy haciendo esta catequesis, lo que estoy haciendo es hacer la voluntad de Dios. Entonces, yo no sumo puntos, lo único que hago es hacer cumplir con esa misión, con esa visión que tiene Dios de mí. ¿Ok? Bien. Llegamos al Evangelio y el Evangelio de hoy nos narra cómo Jesús tiene un diálogo precioso con Nicodemo. Es todo el capítulo tercero del Evangelio de San Juan. Precioso, es precioso. Si tienen oportunidad, léanlo. Nicodemo es de los pocos personas preparadas, formadas en la creencia judía, que se acerca y que cree en Jesús, ¿no? Y si leen los primeros versículos, que no vamos a leer este domingo, pero si leen los primeros versículos del capítulo 3 de San Juan, se dan cuenta de este diálogo muy hermoso entre Nicodemo y Jesucristo. Lo va a ver de noche, un poco como en secreto para que no lo vayan a juzgar todavía Nicodemo. Pero es muy lindo el diálogo. Un poco como que con lo que comienza este diálogo es Jesús hablando de lo que nos narra el libro de los números, de la historia de la serpiente y Moisés. Ya platicaba yo un poquito, un esbozo de esto previamente. Lo que sucede en esta historia que está contando Jesús hay ciertas serpientes, niegan o rechazan a Dios en el desierto y a Moisés en el desierto los judíos, y entonces
salen de pronto serpientes y esas serpientes empiezan a picar al pueblo judío. Entonces Dios le dice a Moisés, haz una figura de una serpiente de bronce y levántala. ¿Cuál es el punto? Y aquí a cualquier psicólogo, cualquier psiquiatra me va a entender. Muchas veces cuando vemos proyectado el pecado, cuando hemos proyectado el mal externamente, es más fácil entenderlo. Porque no lo veo en mi vida. Pero cuando lo veo proyectado en alguien más, volteo y digo, ay, sí es cierto. Bueno, lo que le está diciendo Jesús a Nicodemo es, se va a tener que levantar la cruz para que todos vean en esta imagen, si alguien puede ver la película de Mel Gibson y ver en este hombre deshecho, lleno de todo la carga del pecado, yo tendría que ver mi pecado, ¿no? Por eso le dice en el texto inicial, le dice Jesús, ¿no? Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Todo el que crea que a través del sufrimiento de Cristo, a través de esa cruz, me salva a mí. ¿Qué pasa después? En este diálogo le va a decir una de las frases que se ocupa tal vez más usada de toda la Biblia. Yo soy muy fan del fútbol americano y durante muchos años, hace mucho tiempo que no lo veo, pero atrás del punto extra donde están los postes, normalmente había alguien con un letrero que estaba con Juan 3:16. Y Juan 3:16 dice, porque tanto amó Dios al mundo, pónganlo en personal, porque tanto me amó Dios a mí, que nos dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Dice el obispo Barron, y me encanta, ese creer en Él significa mucho más que aceptar un tema y decir, ok, sí creo. No, es entrar en un espacio, en esta metanoia, en este más allá, abierto por la muerte del Hijo de Dios. Es entrar en un mundo de si es, ya no estamos únicamente atados a estas realidades. A través de la creencia en esa muerte en cruz y la resurrección, se abre un universo completamente distinto. Y eso es a lo que mucho del diálogo de Jesús con Nicodemo, de nacer de nuevo, porque tienes una nueva visión de la vida, tienes una nueva visión del más allá y no estás viviendo en el más acá y en el adentro de mí, sino estás pensando en el otro, en Dios y en el más allá. En las siguientes líneas podríamos ver más claramente esta imagen de nuevo del juicio final en mente. Dios no envió al mundo a su Hijo para que se condene, sino que este Hijo de Dios vino a abrir las puertas del cielo, a preparar un espacio para que disfrutemos de ese paraíso. Pero la puerta de entrada a ese paraíso es mediante la creencia en que Jesucristo es el Salvador. Si no estás dispuesto a obrar conforme a esa verdad que es Cristo, no puedes entrar a disfrutar de su reino. Déjenme, terminamos el día de hoy, vamos cerrando con la oración. Y para la oración, tomé la oración después de la comunión. Es muy corta, pero vean la belleza y la profundidad de esta oración después de la comunión. Dice, Señor Dios, luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. No te has negado, Señor, a darle luz aún a los malos, aún a los que te rechazan, aún a los que te profanan. Ilumina nuestros corazones con el resplandor de tu gracia, de tu regalo, para que podamos siempre pensar lo que es digno y grato a tus ojos y amarte con sincero corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Déjenme termino este domingo con un par de reflexiones y un par de acciones también. 3 reflexiones y 3 acciones. Primera reflexión que las dejo este domingo para que la hagan personal, que la hagan familiar, que la hagan en pareja. ¿Qué ha dispuesto Dios que hagas de tu vida? ¿Cuál era el plan de Dios? Cuando te dio la vida, ¿cuál era el plan de Dios? Esta es una pregunta muy fácil, pero que nos podría llevar años enteros. Y yo me puedo quedar en mí mismo, pero volteásela a Dios y pregúntale, cuando tú me creaste, ¿para qué me creaste? ¿Qué quieres que haga con mi vida?
Segunda pregunta para reflexionar esta semana. ¿En qué momento he preferido lo que le dice Jesús a Nicodemo en el Evangelio de San Juan? Las tinieblas y he rechazado la luz de Dios. ¿En qué momentos? ¿Qué actos me hacen acercarme a las tinieblas? ¿Qué actos me hacen acercarme a la luz? Última pregunta para reflexionar. En este día, el día de hoy, en lo que va del día de hoy, ¿qué es digno y grato a los ojos de Dios? ¿Qué he hecho que digo, híjole, seguro que Dios cuando vio que hice esto, se echó un aplauso? Probablemente fue el perdonar a alguien que antes no habías perdonado. Probablemente es atender a alguien que tal vez no te agrada. O a alguien que te agrada también y es amar a esa persona. ¿Qué es? ¿Qué has hecho el día de hoy que es digno y grato a los ojos de Dios? Los dejo con 3 acciones, 3 específicas para que tengamos como tarea muy puntual. Primera, los invito a decir en voz alta, mi vida es por Cristo, mi vida es con Cristo y mi vida es en Cristo. Y terminar, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Primera acción que los invito esta semana. Segundo, cuando hagamos la señal de la cruz, hagámosela a todos nuestros seres amados. ¿Eres papá? Hazle la señal de la cruz a tu esposa, bendice a tus hijos, usa esa señal de la cruz y dile, en este es en el que creemos, esta es nuestra salvación, este es, aquí está nuestra salvación. Y tercero, rezar el credo en familia, confirmando en lo que creemos, y así poder entrar en ese espacio abierto por la muerte del Hijo de Dios. Es muy profundo este domingo, nos deja muchas reflexiones. Gracias a Dios esto queda grabado, esto queda en el sitio de catecismo.blog para que ustedes puedan repetirlo un poco como lo hacen algunos animales, morderlo, pasarlo y luego volverlo a morder y luego regresarlo, ¿no? Que esta creencia en Dios, ¿qué involucra? ¿Qué obras, qué acciones, qué hechos específicos tengo que hacer? No puede ser un simplemente creo y ya. No, la creencia tiene que llevar a las obras. La fe no sirve sin obras, lo dice el apóstol Santiago. Sin más, los dejo este domingo. Que Dios los bendiga y que tengan una excelente semana.